Bienvenidos hermanos, amigos del canal 93 de Servicable. Le damos las gracias por la oportunidad que nos dan al abrirnos las puertas de su hogar en su programa Buscando el Rostro de Dios. A través de las escrituras el Señor nos está enviando una serie de mensajes, pues que esperamos que sea de bendición para ustedes en su hogar. Y nuevamente pues agradecemos a los hermanos y amigos de Servicable por este espacio que tan bondadosamente nos conceden. Estamos acá el hermano Armando García, su servidor, el hermano Hernán Cabrera, y estamos, ¿verdad, hermano?, en una serie de mensajes hablando acerca de los tesoros en la familia. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los tesoros que son de Dios. Hemos hablado también de los tesoros que están escondidos en el hombre. Amén. Pero interesante porque en la última vez estábamos hablando de los malos tesoros. O sea, ¿qué significará un mal tesoro? Entonces, eso pues nos provocó una cierta inquietud, de lo cual vamos a conversar, ¿verdad?, el día de hoy. Y para empezar, nos vamos a Mateo 12:35, donde dice que el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y esa palabra mal que aparece en ese versículo, nosotros la podemos entender que se traduce como malo, dañino. También se puede traducir como enfermo o culpable. Se puede traducir como pecador. Pero una cosa bien interesante, hermano, fíjese que en una de las versiones yo veo que se puede traducir como afán, como fatiga o como angustia. Y dígame, ¿quién no va a estar angustiado en esos tiempos, verdad? ¿Quién no va a estar afanado con las deudas, con enfermedades, con tantas cosas, verdad? Y eso a mí me sorprendió mucho, porque entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro corazón puede almacenar buenas cosas, pero también puede almacenar cosas malas. Y yo creo que eso es bien importante para saber qué es lo que estamos nosotros almacenando en nuestro corazón. Esta palabra, para los que les gusta buscar en los diccionarios, está en la G4190 del griego, que se dice poneros. Eso es lo malo, ¿verdad? Todo eso es lo que acabamos de hablar. Entonces, otra traducción importante, hermano, fíjese que también se puede traducir como travesura o como diablura. Y a veces nosotros somos como que muy condescendientes en algunas actitudes. Pues yo no sé con usted, ¿verdad, hermano? Pero a veces conmigo mismo, a veces decimos, ay, no, una pequeñita tentación, y ahí va a comer uno algo de lo que no debe, por ejemplo. Y ahí está uno enfermo del estómago y tantas cosas, ¿verdad? Pero interesante que también eso se da con el corazón, ¿verdad, hermano? Porque Dios nos lleva a un nivel tan profundo en nuestro ser que nos evaluemos nosotros mismos, pero no lo vamos a hacer solos, ¿verdad? Hay un trabajo en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? A favor nuestro. Amén. Sí, hermano, al hablar que el corazón tiene un mal tesoro, ahí habla de también esa palabra poneros es como algo que se está degenerando. Entonces es como algo que está enfermo. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está enfermo, definitivamente va a sacar cosas enfermas, ¿verdad? Y ahí, digamos, también se traduce eso como diablura o travesura. Y uno muchas veces a sus hijos les dice que son unos diablillos cuando están haciendo travesuras. Considero que es una palabra ponero, ¿verdad? Algo que no se debería de decir, porque como que uno está dando una maldición a los niños de una manera así como con cariño, pero se debería de evitar. Sí. Amén. Y eso es muy cierto, porque en la boca hay un poder, ¿verdad, hermano? Que conforme uno va conociendo más, uno va teniendo esas precauciones. Y yo, por lo menos, a la verdad le digo, yo he visto resultados en mi vida y tiemblo, ¿verdad? Porque todo lo que está ahí escrito, pues tiene una validez que viene del cielo. Una de las actitudes que estábamos viendo acá nosotros que puede atesorar nuestro corazón, por ejemplo, son aquellas personas que atesoran sus enfermedades. Pareciera ilógico, hermano, que a veces hay personas que consienten las enfermedades, como que las miman, en vez de estar batallando, ¿verdad?, constantemente con ellas. Por ejemplo, está el enfermo del estanque de Betesda, ahí en Juan capítulo 5, ¿verdad?, en donde el Señor Jesucristo se le acerca y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y ese enfermo de tantos años que llevaba, creo que 32 años, algo así, llevaba enfermo.
más de 30 años, bueno, imagínese, hermano, más de 30 años enfermo. Yo creo que sí consentía su enfermedad el varón. Pero el Señor Jesucristo le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Lo lógico sería que me sane, ¿verdad? Eso yo lo que diría. Pero este varón lo que le contestó es que nadie, o sea, en ese capítulo, en ese versículo, en esos versículos allá aledaños, dice de que llegaba un ángel a mover las aguas y se iba, y el primero que llegaba a tocar las aguas, ese era sanado. Bueno, vamos a discutir el origen de ese ángel ahora, ¿verdad? Pero ese varón lo que le dijo es que yo no tengo nadie que me lleve a esas aguas cuando el ángel baja a moverlas. Entonces la persona no estaba concentrado, enfocado. En primer lugar, quien le estaba hablando, y en segundo lugar, no estaba concentrado en su enfermedad o cómo eliminarla de su vida. Pero el Señor Jesucristo le hizo su milagro. Entonces debemos de entender que hay personas que atesoran incluso las enfermedades, que nosotros debemos ir revisando eso en nuestros corazones, ¿verdad? Personas que no aplican medidas correctivas para evitar el dolor. Yo anoté por acá que hay personas que evitan, ¿verdad?, cualquier trato o incluso la administración, ¿verdad, hermano? Que saben que están mal y que debemos de ir a ministrarnos o en primer lugar ministrarlos con el Señor. Y evitan eso. Por ejemplo, Zaqueo, ¿verdad? El ejemplo de Zaqueo es bien bonito porque dice que el Señor Jesucristo le dijo: hoy voy a cenar en tu casa. Imagínense, el Señor Jesucristo cuántas peticiones tenía para cenar, ¿verdad? Hoy me es necesario cenar en tu casa, le dice. Entonces viene Zaqueo y dice que cuando el Señor Jesucristo estaba, el Señor Jesucristo no vio nada, no dijo nada. Solo me imagino yo la actitud de Zaqueo al estar emocionado, al tener al Señor ahí, ¿verdad? Dice que la palabra, que fue tanta lo que él sintió, que fue movido, ¿verdad? Arrepentirse. Dijo: todo lo que he robado, dale la mitad de mis bienes, dijo. Y todo lo que le he robado a cualquiera se lo regresaré 3 veces más, creo yo que dice la palabra, o 4 veces más, 4 veces más. Entonces fue algo de lo que en ese momento Zaqueo se arrepintió, ¿verdad? En ese momento él sabía que había algo malo, pero solo con el hecho de estar el Señor Jesucristo ahí, él fue movido a sacar eso de su vida. Y a veces estamos así en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? En algunos casos andamos por la vida sabiendo que hay algo que tenemos que ministrar, arreglar delante de Dios, y a veces no lo hacemos por el hecho de la vergüenza, el dolor, las cosas que hay que pasar por esos procesos, ¿verdad, hermano? Sí, no. Y Zaqueo era una persona de baja estatura y él quería ver al Señor y no podía, y entonces se subió a un árbol de sicomoro para poderlo ver. Entonces él buscó alguna forma de ver al Señor, porque lo que quería nada más era verlo. Pero era un publicano, era jefe. Era como decir ahorita alguien que trabajara en la SAT, ¿sí? Y entonces cobraba impuestos. Y eran personas que sus mismos, ¿cómo se le podría llamar? Sus mismos paisanos los odiaban, porque ellos entraban a una casa y si miraban que había un árbol y iba a dar fruto, les cobraban impuestos por la cosecha que iba a dar ese árbol. Entonces era algo que a la gente les molestaba, porque siendo de su propia raza, esta persona trataba de ver cómo le sacaba dinero para dárselo al César, ¿verdad? Y entonces la situación es que Jesús llegó a su casa y ahí cambió su vida. Amén, amén. Sí, es bien interesante eso. Fíjese, hermano, que aquí estaba anotando, por ejemplo, otras personas que tienen esas actitudes de sus malos tesoros. Por ejemplo, está por aquellos que atesoran venganza y rencor. En el caso de Saúl, ¿verdad? Cuando nosotros vamos allá en el Antiguo Testamento, ahí en Primera de Reyes, creo que es, ¿verdad? No recuerdo en este momento exactamente, no lo anoté por acá. Pero Saúl, cuando Primera Samuel era, cuando dicen que iban las doncellas cantando, ¿verdad? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Dice que en ese momento, en el corazón de Saúl, ya no vio igual a David, ¿verdad? Ya lo vio con otros ojos, y ahí fue donde ella intentó incluso hasta matarlo. Entonces él fue atesorando eso, ¿verdad? En su corazón, que eran cosas negativas, cosas que no debían de guardarse. Y por ejemplo, también hay personas que por envidia atesoran esa envidia en su corazón y no la ministran. Yo anoté aquí el caso de Caín, ¿verdad? Que dice en Judas 1:11 que hay personas que andan en el camino de Caín,
queriendo matar a su hermano por una envidia, ¿verdad? Como a Abel sí el Señor sí le aceptó la ofrenda y él consumió el holocausto, pero el de Caín no. Y eso tiene un trasfondo, ¿verdad? Tiene una razón de ser. Pero Caín no quiso aprender, no quiso entender y se dejó consumir por la venganza y el enojo, ¿verdad? Bueno, entonces, avanzando, yo puse acá algo bien interesante, hermano. ¿Cómo es eso que de repente en nuestro corazón hay algo y nosotros no nos damos cuenta? ¿Verdad? Usted y yo sabemos que hay un versículo donde dice que el agua es, la palabra de Dios es como el agua de un río, ¿verdad? Que animal no ha puesto pie en él, ¿verdad? Uno toma agua de un río que nadie lo ha pisado y esa agua es purificada, ¿verdad? Y creo que son 5 o 10 kilómetros los que tiene que recorrer el agua en un río para ser purificada. Pero lo interesante es que si viene un animalito y pone un pie en ese río, o por ejemplo cuando hay lluvias y se llenan los ríos de lodo, uno toma de esa agua y uno se muere seguramente o se enferma. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con lo que hay en nuestro corazón? A veces hay situaciones que nosotros las vamos guardando. Por eso el Señor Jesucristo, a mí me gusta mucho cuando nos trabaja nuestro corazón, porque Él quiere que saquemos todo lo que hay, así como Ana, que oró, ¿verdad? Derramó su alma, sacó todo lo que estaba dentro de ella, y Elí la confundió con una borracha, ¿verdad? Entonces, hay catalizadores. Yo me fui a buscar el origen de esta palabra, que el catalizador es una sustancia que en pequeña cantidad incrementa la velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales. Entonces van a haber situaciones que van a tocar, ¿verdad? Como decimos muy popularmente, la gota que derramó el vaso. Entonces de repente cae una situación, cae un problema, cae, no sé, una situación de la cual nosotros no vemos salida, y eso hace que estalle, ¿verdad? Y saquemos lo malo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos tratando en este momento de ver, cuáles son esas cosas que hay dentro de nuestro corazón, para sacarlas delante de Dios primeramente, y no sacarla delante de nuestros seres amados, ¿verdad? Porque como usted decía, ¿verdad? A veces aprendemos cosas que son malas y con eso mismo maldecimos a nuestros propios familiares, a nuestros propios hermanos, o incluso a personas que queremos, ¿verdad? Entonces es bien interesante esa parte, porque entonces vemos en Marcos 7 del 20 al 23. Y él decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. En el verso 21, porque dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Fíjese que analizando todo esto, hermanos, son 13 puntos que pueden estar dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y que cuando salen, eso es lo que nos contamina. Porque aquí estaban enfrentando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no se lavaba las manos cuando comía, y estaban los fariseos legalistas diciéndole a sus discípulos que por qué su maestro no hacía eso. Pero como el Señor es el Señor, ¿verdad? Y Él conoce nuestro corazón, Él sabe que no es lo que nosotros, si íbamos caminando por la calle y nos comemos un chuco, hermano, y uno no tiene tiempo de lavarse las manos. Yo no sé si le ha pasado cuando uno hace trámites más que todo, ¿verdad? Uno tiene que ir a hacer cola rápido al otro lado y uno se come algo en el camino y ni siquiera uno se lavó las manos. Por ejemplo, van a decir el hermano Armando que chuco, ¿va? Pero eso a veces pasa, ¿verdad? Y entonces, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está ahí guardado y llega la gota que derrama el vaso y ¡fua! Sale para afuera todas esas contaminaciones, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice? Sí, hermano, eran los fariseos y los escribas los que estaban diciéndole al Señor, mira, tus discípulos, ellos no guardan la tradición de los ancianos, ¿verdad? Y es que eso no estaba en la Biblia. Ajá. Pero ellos se lavaban hasta 7 veces las manos, sí, para arriba, así para porque con el primer agua quedaba sucia, tenían que hacerlo la segunda vez, la tercera vez, y cuando uno busca en la Biblia no encuentra que se tenían que lavar en 7 palanganas distintas sus manos,
¿verdad? Era un rito que los ancianos habían impuesto. Pero ellos iban en el camino, encontraron trigo, sacaron los granitos y los empezaron a comer, ¿verdad? Era algo normal. Pero entonces él les dijo, a los religiosos les está hablando esto del corazón, ¿verdad? Como señalándoles que ellos, a pesar de que por fuera aparentaban ser santos, también tenían problemas por dentro. Y esos problemas los tenemos todos los seres humanos. Que no sé si el hermano iba a mencionar cuáles eran esos 13 males que están ahí adentro. Fíjese, televidente, amigo, que nos ves, hermano, son 13 puntos. Obviamente no nos van a alcanzar, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos, pero es importante que si allá en casa pues tienes una Biblia, en algún lado pues tú estudias, es bueno tomar nota de cada uno de ellos porque es importante, porque como le digo, a veces uno va por la vida y uno no sabe que tiene eso. Y solo ahí viene el enemigo, porque hay una nota que yo tengo, ahí viene el enemigo y ¡pam! Dispara la gotita que derrama el vaso y sale todo eso. Entonces uno debe de guardarse, de tener esas cosas escondidas y sacarlas delante del Señor, ¿verdad? Son 13 puntos, yo aquí los anoté. Son malos pensamientos, bueno, repitiendo lo que dice el versículo, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, el cuarto, homicidios, hurtos, avaricias, ¿verdad? Maldades, engaños. El punto número 9 sería la lascivia o sensualidad. 10, envidia. El 11, calumnia o maledicencia en algunas versiones. El punto número 12 sería orgullo, soberbia. Y el último sería la insensatez. Pasando al primero, que son los malos pensamientos, así rapidito. En los malos pensamientos yo puse por acá, hermano, que el campo de la batalla es la mente, ¿verdad? El corazón y la mente, ¿verdad? Porque dice el Señor Jesucristo, viendo el corazón de ellos, que ahí pensaban. Interesante que en el corazón, ¿verdad? Pero en la mente es donde uno ya, como a ver, de repente los varones somos más, ¿cómo le llama? Más prácticos. Decir, fíjate que tengo un tal problema, ya sé, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, hacer este trámite aquí, pagar por allá, y se solventó el problema. En cambio las mujeres son más de corazón, ¿verdad? Tal vez por eso somos complemento. Pero el hombre en su mente maquina, y ahí están los pensamientos, ¿verdad? Ahí está la maquinita trabajando para hacer pensamientos. En Efesios capítulo 6, versículo 17, que habla del yelmo de la salvación. Amén. Y el yelmo se ponía en la cabeza, que si nosotros lo vemos ahora, hermano, cómo ha ido avanzado la tecnología de la guerra. Al inicio los cascos eran pesados, no protegían. En cambio ahora son de un material bien ligero. Protegen el doble, el triple de lo que protegían antes. ¿Pero por qué? Uno está en la guerra y si uno asoma la cabeza y le disparan, ahí se queda uno. Mientras que el casco protege la cabeza. Y en este caso, ¿verdad? Pablo en este capítulo de Efesios, en el 6:17, hace mención comparando el casco con la salvación. Pero yo me quedé así con la pregunta, ¿y qué tiene que ver la salvación con los pensamientos? Pablo tomó como base el versículo de Isaías 59:17, donde Dios le da, ¿verdad?, a su pueblo el casco de la salvación. Pero ¿a qué se refieren con esa salvación? ¿Por qué tiene que ver eso y protegernos con los sentimientos, con los pensamientos? ¿Y por qué relación tiene eso con los malos pensamientos? Cuando vamos a ver la salvación, del griego soterión, de la 4992, dice que esa salvación es de un custodia por un vigía que es mayor, que cuida de la persona hasta que es restablecida su salud por completo para que pueda volver a casa. Eso es salvación. Y yo me quedé sorprendido porque ahí me vino a la mente instantáneamente el buen samaritano. ¿Qué hizo lo que el buen samaritano? El buen samaritano dice que vio al pobre hombre medio muerto, desnudo, golpeado, lo sube a su cabalgadura, le venda las heridas, etcétera, etcétera, hasta que lo lleva al mesón, ¿verdad? Y dice, le paga el mesonero hasta que la persona quede completamente recuperada. Entonces, en el camino de nuestra vida, ¿verdad?, vamos a tener al Señor, que Él es mayor que nosotros. Él es mayor que nosotros y nos va a estar cuidando en todo el proceso hasta que seamos restablecidos, como dice, a llegar a la estatura del varón perfecto. Y regresemos ¿a dónde? A casa. Amén. Entonces,
ahí ya tiene para mí un sentido el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Cada vez que estemos luchando en nuestra mente con esos pensamientos malos, debemos de reconocer primero que el Señor hizo ya lo más difícil por nosotros, que es salvarnos. Y hermano, amigo que nos ves por televisión, si tú sientes en tu corazón de que necesitas esa salvación, acércate acá con nosotros, ¿verdad? Iglesia de Cristo Rostro de Dios, o acércate a la iglesia que te quede más cerca, porque ese asunto hay que resolverlo. Si uno siente en su corazón que necesita ser salvo, uno debe ir corriendo a los pies del Señor. Te lo recomiendo, a mí me pasó, ¿verdad? A mí también me pasó eso. Entonces, para ir avanzando, nosotros necesitamos ser cuidados en todo ese camino, ¿verdad? Porque él dice que es un guardia que nos lleva en todo el camino, ¿sí? ¿Y de qué nos cuida? Pues nosotros tenemos 3 enemigos. Está la carne, está el mundo y está el príncipe de este siglo, que es Satanás, ¿verdad, hermano? ¿Y si quiere colaborar? Sí, la palabra de Dios también habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces uno tiene una gran batalla en la mente, en la cual nos empujan a hacer lo malo, ¿verdad? Porque así decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando hablaba de la ley en la mente, en la ley en sus miembros, cuando él dijo, él ahí en nuestras Biblias lo pone como una exclamación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Pero en el siguiente versículo dice: gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Porque él, si no hubiera sido por su sacrificio, nosotros no podríamos hacer nada, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, ¿verdad? Entonces el principio de todo es la salvación, y de ahí empezamos, porque como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Que uno como cristiano tiene que empezar como sembrador, después como atleta, y después tiene que terminar uno como soldado, y el soldado es el que ya tiene el yelmo puesto y está peleando, ¿no? Amén. Cierto, hermano. Entonces, realmente los malos pensamientos son esas situaciones que se dan en nuestra mente. ¿Y cómo las vamos a vencer? Obviamente no lo vamos a hacer solos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que Él está a favor nuestro y que nos va a cuidar, como dice ahí, la salvación en todo el camino hasta que lleguemos de regreso a casa, que eso es lo que estamos esperando. Amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Pues bueno, hermanos, hay un poquito más, pero vamos adelantándonos al siguiente punto, que también son de los malos tesoros que hay en el corazón, son los adulterios. Yo puse acá, obviamente, a nivel legal, ¿verdad, hermano? Que cuando una persona adultera, ahí caen leyes, ¿verdad? Que a la persona que cayó en adulterio, lo rigen. Y obviamente para estar en adulterio hay que estar casado, ¿verdad? Para estar en adulterio tiene que haber un compromiso, un pacto delante de los hombres con las leyes, o un pacto delante de Dios, como lo hacemos en la iglesia. Pero realmente, además del adulterio que se puede dar entre una pareja, Dios pone esa relación del matrimonio como la relación Dios con su iglesia. Amén. Él quiere una iglesia, hijos que seamos fieles, ¿verdad? Hijos que seamos constantes, hijos que no se vayan a hacer para atrás al primer escaramuza. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios ve el adulterio? Si nos vamos a Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué duro el versículo, dura palabra es esta, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que se refiere aquí? Aquí lo que se refiere es cuando nosotros hacemos a Dios a un lado y ya empezamos a ocuparnos por las cosas del mundo. Por ejemplo, antes yo me iba los sábados, ¿verdad? Al culto de jóvenes. Yo me recuerdo cuando iba al culto de jóvenes. Y de repente empecé a cambiarlo porque, no, mejor me voy al partido de fútbol. Es la final de la Champions. Si hace publicidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí ya estoy empezando a dejar a Dios, a mi primer amor, a un lado. Y estoy poniendo otras cosas que no son Dios, ¿sí? Que no son el Señor, en lugar de Él. Entonces, por eso Santiago aquí bien enérgicamente dice: almas adúlteras. Santiago, el hermano de Juan, ¿verdad? Hermano, dicen eran hijos del trueno, dice en uno de los evangelios. Es tremendo la forma y dura en la que habla, pero es cierto y es lo que nuestra alma necesita, definirnos, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo: dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces,
le vamos a dar tiempo al Señor, le vamos a dar nuestros pensamientos, le vamos a dar nuestro corazón. Entonces debemos de tomarlo en cuenta. Y también, ¿quería comentar algo? Bueno, no. Sí. Hermano, como aquí habla de almas adúlteras, está hablando del adulterio. O sea que cuando nuestro Señor habla en la Biblia, vamos aún a la nación de Israel, que le está hablando que cayeron en adulterios porque se estaban metiendo en la idolatría, ¿verdad? Cambiaron las prioridades. En lugar de darle la gloria a Dios, le empezaron a dar la gloria a los animales, que es lo que, o a los seres del cielo, ¿verdad? Que es lo que el hermano va a leer ahorita. Amén. Amén. Este fragmento yo lo saqué cuando está Esteban delante del concilio, lo están juzgando. Esteban, la verdad que mis respetos, ¿verdad, hermano? Son de las pocas personas que uno puede apreciar en la Biblia que para que el Señor Jesucristo lo haya recibido de pie, hermanos, imagina esa escena, cómo debe haber sido. El Señor dice, estoy viendo a la majestad puesta de pie. Dice, a la diestra de la majestad. Está viendo al Señor puesto de pie a la diestra de la majestad. Entonces Esteban estaba ofrendando su vida, pero antes de eso les estaba pegando duro a los israelitas en ese concilio. Y él dice en Hechos 7:43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportare pues más allá de Babilonia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, acababa de abrirse el Mar Rojo, acababan de ver la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Caía maná, cualquier cantidad de milagros. Yo no me lo puedo imaginar realmente cómo ha de ser caminar en un desierto en esas condiciones. Porque dice que no es fácil, la llevará al desierto y la hablará de su corazón. O sea que ahí en el desierto el Señor moldea y nos deja la carne bien aguadita para que Él pueda hablar a nuestro corazón. No debe haber sido fácil. Pero también deben de haberse visto muchos milagros. Mas sin embargo dice que en esta parte llevaban ese tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que en lo secreto llevaban idolatría y se puede adulterar espiritualmente, y eso es algo bien delicado porque ese pecado afecta a nuestro espíritu. Hay pecados que afectan nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y la idolatría tiene lamentablemente esos efectos que manchan nuestro espíritu. Amén. Solo quería leer un versículo relacionado con esto, siempre en el libro de los Hechos, y es algo tremendo porque dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de Dios, sino que los rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y eso fue cuando ellos se pusieron a hacer su becerrito y empezaron a jugar. Entonces cuando está hablando ahí de jugar, ellos se desnudaron. Y si está hablando de jugar es como cuando a veces las personas dicen que mire, me presta su perrita para que juegue con mi perrito, ¿verdad? Está hablando de algo sexual. O sea que ellos cometieron algo abominable delante de ese becerro, mientras que Moisés estaba allá arriba recibiendo las tablas de la ley. Entonces es algo que ellos adulteraron en ese momentito con Dios por esa su actitud idólatra. Realmente hay muchas comparaciones del adulterio en cuanto al Señor y en relación a su iglesia, porque si nosotros nos ponemos a hablar mal, podemos hablar mal de todos, hermanos, pero realmente nosotros tenemos que verlo la realidad, que ahora el Señor quiere una iglesia fiel, ¿verdad? Y no vamos a hablar realmente mal de todos, como decía nuestro apóstol, vamos a hablar bien de uno, vamos a hablar bien de todos. Si vamos a hablar mal de uno, vamos a hablar mal de todos. Y a la verdad lo que estamos hablando aquí es lo que puede haber dentro de nuestro corazón. Y que algo puede gatillar, ¿verdad? Esos efectos, ¿verdad? En este caso que usted estaba poniendo del pueblo de Israel, que hicieron ese becerro, algo gatilló eso. Y era que Moisés no bajaba. Entonces, como el líder no bajaba, ¿qué pasó? El pueblo se desvió. Entonces hubo algo, ¿verdad?, que gatilló eso, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestro corazón. Y acá en Génesis 39, así que cambiando un poquito el tema, ¿verdad? En Génesis 39:12 dice, ella llegó, hablando de la esposa de Potifar, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Pobrecito José, ¿verdad? Tenía como 16, 17 años más o menos en esa época. José se zafó de un tirón, dice, pero dejó su manto en manos de ellas
en mano de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué pasa con el adulterio? En el caso, relación esposo-esposa o esposa-esposo. Huir, ¿verdad? Dice la Biblia, el sabio ve el peligro de lejos y se aparta. Si uno ve una situación, ¿verdad? Que empiezan los coqueteos, que empiezan los mensajitos, es mejor salir corriendo, es salir huyendo como hizo José, ¿verdad? Y José mantuvo su integridad a pesar de que lo encarcelaron, a pesar de que lo acusaron, a pesar que le tocaba la muerte, ¿verdad? Pero como Potifar vio la actitud de la esposa, dijo, ya, mi esposa ya la conozco. Y pobrecito José, porque José era fiel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Unos versículos más adelante me gusta la actitud de José. Porque le dice, a mí, mi amo no me niega nada en su casa. Solo él es mayor que yo en su casa. Y solo lo único que no me ha negado eres tú porque eres su esposa. Imagínate que yo hiciera esto, pero lo que me impresiona es lo primero que dice. Pecaría yo contra Dios si yo hiciera esto. Amén. Esa es la actitud que nosotros debemos de ver en nuestro corazón. Amén. Si hay esas cosas en nuestro corazón, porque yo me recuerdo, hermano, que un testimonio de un hermano decía, no, que yo soy fiel, que yo me casé virgen, decía el varón, ¿verdad? Sí, que no sé qué. Y en el testimonio contaba el pastor y decía, obviamente, si el cuate era más feo que una balacera, más feo que la noche oscura, él debería estar agradecido que tiene esposa, decía el siervo. Y es cierto, a veces, hermano, personas que hablan con ligereza acerca del adulterio, pero hay personas que los persiguen esos espíritus, ¿verdad? Me recuerdo que una persona, ese testimonio yo lo vi aquí con el apóstol, él decía que él cuando aceptó al Señor Jesucristo, lo seguían las mujeres, ¿verdad? Y que cuando estaba en un tema de liberación, un espíritu inmundo le habló y le dice, yo era el que te daba todas tus mujeres. Entonces eso a mí me impactó porque quiere decir que hay personas que sí lo siguen estas situaciones. Yo realmente le pido al Señor que nos guarde, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestras esposas y a nosotros mismos de este tipo de situaciones, ¿verdad? Como hizo José, pies en polvorosa, corre por tu vida, porque es terrible, hermano, es terrible. Ya parecería tema de matrimonios, ¿verdad? Pero fíjense que en la Biblia textual hay una llamadita con relación al esposo, a este señor Potifar, ¿no? Porque él dice que era un ministro en Egipto, pero él tenía un problema, porque ahí hay una llamadita y dice que él era eunuco. Entonces es tremendo, ¿verdad? Porque entonces la mujer andaba viendo si hacía algo incorrecto porque su esposo prácticamente no podía. Pero entonces la situación es que a José le tocó la chibolita, ¿verdad? Estar en ese momentito. Dios lo permitió para probarlo, para ver si era fiel a Dios. Entonces nosotros muchas veces nos van a llegar tentaciones a nuestra vida. Pero el propósito es que nosotros le seamos fiel a Dios. Amén. Entonces, esas son las situaciones que nosotros debemos de ver, que hay cosas que podemos estar almacenando en nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, el tema en ambientes de oficina, los coqueteos, las insinuaciones, ¿verdad? Las bromas con doble sentido, ¿verdad? Y lamentablemente, y ahí sí que parecería tema matrimonial, pero es cierto, aparentemente pues el hombre está hecho como de la manera de un cazador, ¿verdad? Viendo dónde encuentra su presa. Mientras que la mujer no, la mujer de repente a ella se le conquista por el oído, por la forma en la que le habla. Entonces a esas situaciones, si nosotros las consentimos, si las dejamos pasar, eso se va a ir creciendo hasta como lo que llegó con José. Tuvo que dejar su manto, su cobertura, pero salió corriendo porque si no, amén, otra hubiera sido la historia, ¿verdad? Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él está a favor nuestro para ayudarnos en cada una de esas situaciones, amén. Fíjense, estimado televidente, que otra de las cosas que tenemos en nuestro corazón es la calumnia. Y en la Strong Concordance es G988 la palabra, que es blasfemia. Esa es la palabra en griego. Y específicamente es algo contra Dios. Una maldición, una maledicencia.
Y nosotros podemos ver que cuando Job había sido probado, llegó su mujer y le dice, mira, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Porque Job estaba en una situación de una desgracia, que se le había perdido a sus hijos, había perdido sus camellos, sus bueyes, el fuego del cielo había quemado todas sus cosechas. Sí. Después el diablo dijo, permíteme que le toque su carne y te maldecirá en la cara. Y Dios dijo, tócalo, pero su alma no. Gracias a Dios su alma no, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene el enemigo y toca a Job. Porque el diablo quería que Job maldijera en la cara a Dios. Entonces, porque eso, el enemigo sabe que nosotros tenemos ese problema en nuestro corazón, pero Job mantenía su integridad. Él no pecó contra Dios. Cuando su esposa le fue a decir eso, maldice a tu Dios y muérete, le dijo, no, ¿cómo vas a pensar? Y no pecó Job, porque ese era el propósito del enemigo. Entonces nosotros no podemos estar calumniando. Muchas veces nosotros podemos ver que algo está pasando y ni siquiera sabemos si es cierto, inventamos cosas, ¿verdad? Juzgar a alguien que por su vestidura es ladrón, y ya empezamos a regar la bola, ¿verdad? Es delicado eso. Entonces nosotros podemos ver que también con la calumnia está relacionada con la murmuración, y entonces es problema, porque uno muchas veces puede empezar a levantar falsos contra alguien. Podría uno considerar, digamos, por ejemplo, que alguien es recién convertido y uno lo mira con su forma de vestir y empieza a murmurar de su forma de ser, y tal vez es la primera vez que llega a la iglesia, ¿verdad? Entonces uno toma ciertas actitudes que no son correctas, y tenemos que ver que eso está en nuestro corazón y nosotros lo deberíamos de sacar. A mí me gusta algo que cuando le fueron a decir a Juan el Bautista, le dijeron, mira, Juan el Bautista, aquel que tú bautizaste a Jesús, ese ahora bautiza más que tú. Dice la Biblia, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino que sus discípulos. Pero Juan el Bautista con sabiduría dijo algo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hay una prioridad ahí. No dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. No. Tenemos que dejar que el Señor crezca en nosotros para que nosotros vayamos menguando. Y de esa manera, si Cristo en nosotros, Él es la esperanza de gloria. Amén, amén. De hecho, creo que, bueno, me recuerdo exactamente el versículo donde Pablo aconseja, ¿verdad?, que no debemos de andar en murmuraciones. Y yo me he dado cuenta, hermano, que en mega iglesias, o en iglesias pequeñas, o incluso, ¿verdad?, en el trabajo, se dan esos casos de murmuración, y independientemente o indistintamente del sexo. Tanto varones como mujeres pueden caer en eso, y uno de los conceptos de murmuración es hablar de alguien cuando la persona no está para defenderse, ¿verdad? Pero fiel es Dios que nos da estas herramientas y estos puntos para darnos cuenta, ¿verdad? De decir, si nosotros estamos siendo partícipe de esos, llegar a los pies del Señor y decirle que nos ayude, ¿verdad? Porque esas cosas, como dice, ¿verdad? La bola de nieve es pequeñita al inicio y cuando termina siendo una gran avalancha. Entonces, después ya no vamos a poder controlarlo. Y podemos incluso murmurar de las cosas que Dios hace en nuestra vida, como la esposa de Job, ¿verdad? Ella tenía guardado eso y no lo dijo hasta en el momento cúspide donde ya no aguantó. Dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Entonces, son cosas que nosotros podemos ir atesorando en el corazón, que el Señor quiere que vayamos ministrándonos con Él. Amén. Sí, hermano, aquí hay un versículo en Mateo 12:31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea que esto es algo que puede estar en el corazón, que uno se ponga a blasfemar. Y muchas personas por ignorancia blasfeman. Fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto, es porque estaban discutiendo de nuestro Señor, diciendo que Él tenía demonio y por medio de Belzebú le echaba fuera a los demonios. Y la realidad que Él estaba echando fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Entonces les dijo que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado jamás, ni en esta ni en la otra vida. Eso es algo delicado. ¿Y cuál sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo podría alguien blasfemar? Muchas veces en ignorancia las personas, digamos,
hacen bromas del Espíritu Santo, digamos, cuando alguna señorita resulta embarazada, ¿verdad? Y todavía no se ha casado, entonces dicen, así como hablando de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de blasfemia, ¿verdad? Entonces, otros haciendo chistes vulgares, ¿verdad? O aduciéndole al diablo milagros que son de Dios. El otro es, digamos, en Mateo 26:74 dice, y entonces empezó a maldecir mucho y a jurar, no conozco al hombre. Y al punto cantó el gallo. ¿Y de quién se está hablando aquí? De Pedrito. Y fíjense que con Pedrito, Jesús le dijo a Pedrito, mira, Pedro, le dijo, el diablo te pidió para zarandearte. Imagínense, el enemigo había pedido zarandear al pobre Pedro, y Pedro que le dice, pero tú no lo autorizaste, ¿no? Parafraseando, ¿verdad? Bien, Pedro, yo lo autoricé. Y entonces Pedro se había quedado frío ahí, pero le pedí a Dios que no falte tu fe. Pero fíjense que qué tremendo, porque él empezó a decir unas palabrotas cuando decían, no, si tú andabas con él, ¿por qué hablas como él? ¿Verdad? Pero él empezó a sacar de su corazón sapos y culebras, diciendo, a maldecir. Y entonces, no, de plano que no, porque, ¿verdad? Y en eso cantó el gallo y se puso a llorar Pedro. Y hermano, que eso es bien típico, ¿verdad? Por ejemplo, ha pasado, yo lo he visto no solo aquí en Guatemala, el Señor me ha dado la oportunidad de ir a otras iglesias en otras partes del planeta Tierra, y es el mismo efecto, ¿verdad? Estábamos todos adorando en la iglesia, pero nada más al salir del culto, ahí como que se acaba la unción. Y empieza a bocinar, y como dice, hermanos, sapos y culebras y palabras de 20 pisos para arriba. Pero es porque hay algo en el corazón, ¿verdad? Ahí cuando el Señor Jesucristo le dice que el diablo lo pidió para la zaranda, ¿qué es lo que hace la zaranda? Es para quitar, ¿verdad? La basura del trigo y dejar pura la semilla para hacer el pan, ¿verdad? Para molerlo y hacer el pan. Entonces, si nos van a zarandear es porque el Señor quiere quitar esas impurezas de nosotros. El proceso no es fácil. Dice ahí más adelante que el pobre Pedro se puso a llorar. A diferencia de Judas, que se ahorcó, Pedro se arrepintió y lloró. Nosotros no vamos a hablar mal de tremendo siervo, porque más adelante con el Espíritu Santo, con su sombra, sanaba. Imagínense, sanaba, fue el único que caminó sobre el agua, en fin, para hablar bien del hermano Pedro, ¿verdad? Pero fue removido, ¿verdad? Ese bagaje que el Señor no quería, que es lo que nosotros estamos hablando en este momento. Eso que el Señor no quiere en nuestro corazón, que lo hagamos mejor voluntariamente, ¿verdad, hermano? Y no esperar la zaranda, ¿verdad? Amén. Ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a hablar un poquito del orgullo y de la soberbia. Es en el Strong es la G5243, que significa arrogancia, hinchazón, vanagloria, orgullo, vanidad y soberbia. Eso es tremendo. Uno encuentra en Ezequiel 28 cuando se está hablando al rey de Tiro, al príncipe de Tiro. Pero en realidad cuando uno empieza a leer esa profecía, se está hablando de un ser que era un querubín, un ser de alta jerarquía en el cielo. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 17 de Ezequiel 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, se enalteció su corazón. Él allá arriba encontró eso de la arrogancia. La arrogancia es una potestad. La soberbia es una potestad, ¿verdad? Entonces, pero eso se encontró en el corazón ¿de quién? De un querubín. Ni siquiera lo habló. Estaba en su corazón eso. Pero ¿y él qué dijo? Que iba a poner su trono al lado del Altísimo, en el norte, y empezó a hablar cosas ahí. Y fíjense que en otra versión dice, tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría, yo te arrojé al suelo, te puse en ridículo en presencia de los reyes. Esto sucederá en el futuro cuando lo manden a lo más bajo del abismo, ¿verdad? Pero ahorita dice que su belleza lo llenó de orgullo y echó a perder su sabiduría. Entonces nosotros tenemos que ver que si Dios nos ha dado alguna sabiduría, que
que nosotros no nos vamos a llenar de soberbia, porque la va a echar a perder. Porque aquí en la tierra hay 3 clases de sabiduría, ¿verdad, hermano? Está la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Pero dice Santiago que si nosotros tenemos carencia de sabiduría, que la pidamos a Dios, que nos venga sabiduría de parte de Dios para no pecar contra Él. Y esto fue algo que se le dio. Dice, me recuerdo si es aquí en el otro versículo donde dice que tamboriles fueron, sonido de tamboriles fueron creados para el día dedicados para el día que tú fuiste creado. O sea, fue algo que se le dio a él. Él era un ser con autoridad. Que cuando lo crearon para eso. ¿Qué pasa, hermano? A veces a nosotros nos es entregada una familia, nos es entregado un trabajo, nos es entregadas amistades, nos somos implantados en una iglesia, ¿verdad? Que de repente íbamos nosotros, cometemos errores, nos levantamos y todo, y de repente tal vez los que más nos aguantan son los que están en casa, ¿verdad? Nos aguantan nuestro carácter y nuestros defectos. Pero el Señor nos da todo eso para que nosotros lo cuidemos. Y como dice aquí, bueno, yo anoté por acá Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? Que debemos de recordar que es el Señor que viene toda dádiva y todo don perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos registro, ¿cómo se llamaba el rey que se llenó, que hizo muchas armas y que sí, creo que se llamaba Usías, creo yo, que se llenó su corazón y se quiso meter al templo a ofrecer incienso cuando no era tarea de él? Entonces nosotros debemos de entender que todo lo que tenemos o lo poco que tengamos, Dios nos lo ha dado. Entonces debemos de estar agradecidos con Él sin olvidar, para que cuando el Señor nos dé las bendiciones, para cuando el Señor nos dé la abundancia, ¿sí? No nos vayamos a olvidar, ¿sí? Que Él es el que nos lo da. Eso, en lo poco fuimos fieles, sobre mucho el Señor nos va a poner. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como nos dimos cuenta, hermano, nos faltó el tiempo. La verdad que el tema es bastante extenso, pero algo bien importante, que es lo que queremos dejar en esta mañana o esta tarde, en el momento del día que tú nos veas, hermano, hermana, amigo, amiga, es de que nosotros debemos de saber que esas situaciones pueden estar dentro de nuestro corazón y que hay que exponerlas. Hay que ir delante de Dios. Nosotros tenemos la bendición de que Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? Doblar nuestras rodillas y pedir consejo, pedir ministración. Para eso el Señor nos pone pastores, no solo para que nos digan que por aquí, por allá. No, hermano, sino que también para que ministren nuestra alma, ¿verdad? Como dice el Señor, el pastor y obispo de nuestras almas. Y Él ha entregado dones en forma de hombres, que son los 5 ministerios. El pastor realmente eso es lo que hace, ¿verdad? Agarra la oveja perniquebrada y la venda, a la perdida la rescata. Entonces debemos de entender que en nuestro corazón están esas situaciones y que Dios quiere que las saquemos. Amén. Pero bueno, el tiempo se nos acabó. Le damos gracias al Señor por este momento y le damos gracias en especial a nuestros hermanos y amigos del canal 93 por esta oportunidad. Y gracias a usted, hermano, hermana, amigo, por abrirnos las puertas de su hogar, y esperamos pues encontrarnos en una próxima, en este su programa, Buscando el Rostro de Dios. Que Dios les bendiga.